pues damos gracias al Señor de que por la gracia de Él, por la misericordia de Él, seguimos adelante. Y digo seguimos porque todos nosotros como cristianos enfrentamos diferentes pruebas, diferentes adversidades que tienen como propósito neutralizarnos en la vida cristiana. Pero gracias al Señor que por su misericordia, por su gracia, seguimos adelante. En esta tarde, noche, hermanos, vamos a buscar en la palabra de Dios lo que necesitamos para seguir adelante. Ahorita está toda la atención, bueno, casi toda la atención de las personas, hablando de todos los países, enfocada a las Olimpiadas. Creo que también muchos de nosotros en algún momento hemos volteado a ver un poquito lo que está aconteciendo en esta Olimpiada, porque no voy a hablar de las cosas negativas, hablo del deporte en sí mismo. Es interesante ver algunas disciplinas, es interesante ver cómo muchos atletas, hombres y mujeres, durante mucho tiempo se estuvieron preparando para que llegara este momento de exponer o de presentar ante el mundo sus capacidades físicas, sus capacidades también mentales, porque de alguna manera requiere una concentración absoluta. Si hablamos de la disciplina de los clavadistas, imagínense, u otros deportes, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros en algún momento ha volteado a ver las Olimpiadas en estos días. Y quiero hablarles, hermanos, en esta tarde, noche, acerca de lo que Dios nos dice en la vida cristiana. Nuestro Dios, por medio de su palabra, hace algunas comparaciones muy sencillas para decirnos a nosotros las cosas que debemos atender en primera instancia. Por ejemplo, en la Biblia encontramos muchos temas que tienen que ver con el campo o la vida del campo, ¿sí? Por ejemplo, nos habla de la parábola del sembrador, la hemos escuchado varias veces. Nos habla de cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla porque el obrero es digno de su salario. Mirar los campos, entre otras cosas, ¿verdad? Tomar el arado y ese lenguaje nos hace a nosotros entender muchas cosas de la palabra de Dios, pero también nos habla acerca del deporte, acerca de las disciplinas que hay en el deporte y nos habla de una carrera en particular. Entonces, el tema es avanzando hacia la meta. Primero que nada, vamos a ir al libro de los Hechos, en donde ya nos dirigió el hermano Ávila. Y me llama la atención cómo en la Escritura, el apóstol Pablo, dirigido por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, empieza a hacer estas comparaciones acerca de la carrera. Dice en el versículo 17, esto es para ver un poquito lo que hay atrás de este capítulo. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo, vosotros, es decir, ustedes sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Les da, hermanos, presenta una credencial muy particular el apóstol Pablo, porque de alguna manera él no era aceptado en muchos lugares, así como el evangelio no es aceptado en muchos lugares. Muchos de ustedes no son aceptados ni en sus propias familias, igual un servidor. Imagínense, desde que me acerqué al Señor, desde que me hablaron del evangelio, entonces empecé a reunirme con otro tipo de amistades, y las amistades, como la misma familia, se empezaron a alejar. ¿Por qué? Porque ya no compartimos los mismos pensamientos, ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo le dice, ustedes saben cómo me he comportado, han visto mi testimonio. Versículo 19, sirviendo al Señor
con toda humildad, y esto no para jactarse de alguna manera. Les está diciendo que ha sido muy transparente él en su dedicatoria, en su servicio al Señor, sirviendo con toda humildad, y luego dice con muchas lágrimas. Hermanos, con muchas lágrimas, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, ha servido al Señor. Esto implica que servir al Señor no es fácil. Llevar el Evangelio no es fácil. Hermanos, si las cosas fueran fácil, todo el mundo las haría. Pero servir al Señor no es fácil. A él le tocaba llevar el Evangelio de un lugar a otro y sirviendo al Señor, no para que lo aplaudieran, hermanos. Él cuando dice con toda humildad no es para que, wow, el apóstol Pablo, muy humilde, no era para eso. Tristemente, muchas personas quieren servir al Señor, pero por causa de los reconocimientos, por causa de los aplausos, hermanos, no hay mejor reconocimiento que Dios nos va a dar cuando estemos con Él allá. Ese es el mejor reconocimiento. La misma Escritura nos enseña, ¿verdad? Cuando dice, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Y luego dice, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, es decir, la labor que él estaba desempeñando públicamente, por las casas, en cualquier momento, en cualquier oportunidad, él aprovechaba para dar testimonio del Evangelio. Dice ahí la Escritura, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos dos elementos son fundamentales para que una persona reciba a Cristo. Es decir, tiene que haber arrepentimiento para con Dios y tiene que haber fe en nuestro Señor Jesucristo. Si la persona no se arrepiente, si no cree en Jesucristo, solito se ha condenado. Entonces, dice la Escritura, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan dos cosas. ¿Qué son? Prisiones y tribulaciones. Todo por causa de llevar el Evangelio de un lugar a otro. Todo por no guardarse el mensaje para sí mismo, como muchas veces nosotros nos lo guardamos. Es decir, muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros estamos muy calladitos en cuanto al Evangelio. Oportunidades las tenemos, no podemos decir que no. Qué bueno que en la iglesia debe de haber, hermanos, debe de haber ministerios de visitación, debe de haber ministerios de evangelismo. Lo hemos hecho, hemos ido a hospitales, hemos organizado aquí salidas, ¿verdad? Todo eso está muy bien, pero creo que nos ha faltado mucho trabajo. Nos ha faltado más visión. Nos ha faltado con nuestra propia vida dar testimonio a todas las personas. En donde quiera que andes, en donde quiera que te estés ahí relacionando unos con otros, ahí es donde tenemos que aprovechar bien el tiempo, dice la Biblia, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo. Y no hay mejor manera de aprovechar bien el tiempo que hablar de Jesucristo, hermanos. Eso es lo más importante. Y el apóstol Pablo nos da ese ejemplo. Y luego dice, me esperan prisiones, me esperan tribulaciones, porque cuesta servir al Señor. Pero el versículo que a continuación nos menciona, nos da un aliciente, nos da una convicción plena de que vale la pena servir al Señor. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Versículo 24, ¿lo pueden leer si son tan amables? Preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con vosotros y el ministerio de recibir el Señor Jesús para dar
testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este versículo, hermanos, creo que es un parteaguas en la vida de muchos, me incluyo. Para mí es un aliciente saber que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, saber que esta carrera que iniciamos fue cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y saber que lo mejor está por venir. Sí, hay pruebas, sí, hay tribulaciones, hay dificultades, pero hermanos, sabemos por las Escrituras que lo mejor está por venir. La Biblia dice que Cristo está con nosotros, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta carrera que iniciamos en algún momento de nuestra vida, pues es la mejor carrera, hermanos. No hay mejor carrera que la carrera cristiana. Para muchos no es importante. Para muchos no es lo mejor. Pero para otros vale la pena seguir adelante, avanzando hacia la meta. Entonces, para esto les invito a buscar en Filipenses capítulo 3. 3 cosas solamente. Filipenses capítulo 3. El autor, por supuesto, el mismo apóstol Pablo. Dios hablando a través de él. Avanzando hacia la meta. En este capítulo vemos consejos prácticos de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, para competir en una carrera tiene que haber una preparación. Una persona no puede competir en un maratón si no se prepara con tiempo. Hay reglas, hay formas, hay disciplina. Y creo que en esas áreas nos falta mucho que entender nosotros. En la carrera cristiana también hay reglas, hay instrucciones y hay disciplina. Hermanos, muchas personas iniciaron la vida cristiana, la carrera cristiana, y muchos de ellos ya han claudicado. Muchos de ellos han abandonado la carrera. Muchos de ellos ya no les importa correr la carrera. Y bueno, sencillamente las personas aprenden por 2 cosas, o por la obediencia o por la experiencia. Si son hijos de Dios, Dios los va a traer con cuerdas de amor. Si son hijos de Dios, Dios va a obrar en ellos una disciplina. Si son hijos de Dios, en su momento, si Dios así lo quiere, se los lleva antes de tiempo, antes de que terminen su carrera en este mundo. Si no son hijos de Dios, es muy lamentable, porque se engañaron a sí mismos. Y esta es una realidad, hermanos. No todos los que se dicen cristianos suelen ser cristianos. El mismo apóstol Pablo dice que anduvo en peligro de muchos falsos hermanos. Por eso cada uno tiene que medirse con la misma vara. Dice que cada uno debe estar convencido en su propia mente. Así es de que el apóstol Pablo, por medio de la carta a los Filipenses, dice capítulo 3. ¿Están ahí, hermanos? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Está aquí, hermanos, dándonos o nos va a dar unos consejos prácticos para poder avanzar en esta carrera. Sin perder ahí Filipenses, y nos trasladamos a Hechos 20:24, cuando dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Algo interesante, dice, con tal de que acabe su carrera, la carrera de ustedes, con gozo. Así dice. Está hablando en primera persona. Con tal de que acabe mi carrera. Hermanos, esta carrera es individual. La salvación no es hereditaria. Terrible error de muchas personas que dan por sentado que cuando van a la iglesia llevan a sus hijos y sus hijos van creciendo en estatura y creen y piensan que ya son hijos de Dios, cuando la salvación es individual, hermanos. Es por gracia, es individual, es personal.
Usted no va a correr por mí la carrera cristiana, yo voy a correr mi propia carrera. Usted ha visto ahí en los deportes estos que les he mencionado, cuando van corriendo, sí se pueden ayudar cuando hay una carrera de relevos, cuando es una carrera de relevos. Pero en una carrera, naturalmente, cada quien está en su carril, amén. Cada quien se preparó de una manera independiente del otro. Y cuando inicia esa carrera, tiene que pensar en llegar a la meta. Nuestra meta es Cristo. Y en esa carrera, hermanos, tal vez tú puedes ayudar a otro, tal vez tú puedes motivar a otro con tu ejemplo, tal vez tú puedes impulsar a otro a hacer algo, sí se puede, pero cada quien lleva su propia carrera. Porque te imaginas correr por tu carril y el otro no quiere avanzar, no quiere avanzar, y tú lo tomas de la mano, y entonces tú empiezas a tener problemas. No vas a avanzar, ¿o sí? Tienes que hacer algo. Tienes que entender que cada quien corre su propia carrera. Si él no quiere, pues ahí se va a quedar. Es como la guerra, hermanos. Igual en la guerra, tú tienes que pelear la buena batalla. Y si los otros no quieren, pues entonces van a batallar más y van a ser blanco fácil del enemigo. Pablo dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben, hermanos, que para el apóstol Pablo no fue fácil empezar esa carrera? Porque antes era un perseguidor de la iglesia, pero en el camino a Damasco todo cambió radicalmente para él. Y desde ahí empezó a correr, a batallar. Hermanos, la carrera cristiana sí hay muchas pruebas, sí hay muchos obstáculos, pero Dios nos enseña de que vale la pena. Para el apóstol Pablo, hermanos, fue algo muy, muy complicado. Por eso en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, ustedes notarán cuando ya, imagínense todo lo que él pasó en esa carrera. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos enfrentando problemas. ¿Quién de aquí no tiene algún problema? ¿Quién de aquí no tiene una necesidad? ¿Quién de aquí ha pensado en abandonar la carrera? No una, sino varias veces. Hermanos, creo que muchos de nosotros hemos pensado algo así. Pero esos pensamientos tienen que ser cambiados por la palabra de Dios para entender que esta carrera es lo mejor que tenemos. Y el apóstol Pablo dice, hablando a Timoteo, dándole algunas instrucciones, ya por último, le dice a versículo 6. ¿Lo pueden leer, hermanos, para que participen, por favor? Segunda Timoteo 4:6, por favor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y las recompensas no se van a hacer esperar, hermanos. Ahí en el versículo 8, uno puede decir, bueno, es que el apóstol Pablo ya no tenía ningún problema, ya habían acabado, ya estaba ahí él en su zona de confort. Hermanos, él todavía seguía peleando la buena batalla, todavía seguía corriendo esa carrera tan especial. Y ahí en esa porción, hermanos, se está despidiendo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Hermanos, a veces nosotros con poquito nos desanimamos para ya no venir a la iglesia. Con cualquier cosa nos apachurramos, por así decirlo. Si un hermano no te saluda, ya es motivo para abandonar la carrera. O simplemente para ya no servir al Señor. Hermanos, hay cosas que ni siquiera hemos padecido por la causa de Cristo. Algunos lo han apedreado por lo menos. Algunos lo han metido a la cárcel por predicar el evangelio. Quiero decirles, hermanos, que me llamó mucho la atención el hermano Kiko. De veras, tal vez estaba hablando un poquito más de él, porque en un momento yo vi en su carrera ministerial un bajón. Hace años, antes de que se fuera, hablaba conmigo ahí en Montemorelos, llorando el hermano Kiko, por circunstancias que habían pasado en la iglesia que había dejado en Macedonia,
por el discípulo que había dejado y circunstancias adversas. Y él decía, la verdad no sé qué hacer, hermano Manolo. Para que el hermano Kiko me diga de esas palabras, pues imagínense, yo lo respeto mucho, fue mi maestro, en fin. Y pues yo nomás me dediqué a escucharlo. Pero enseguida Dios lo lleva a ese lugar y en ese lugar empieza la gracia de Dios a trabajar en él y empieza a despuntar de una manera tremenda al compartir el evangelio, al ser rechazado por muchos pastores de ahí de esa región y personas también, entre otras cosas. En una ocasión que estuvimos ahí en el Tamalín, fuimos a visitar y después, como allá son muy guapangueros, muy fiesteros, por todo hacen fiesta ahí en este lugar. Cuando se da el jobo, hacen una fiesta. Si es el día del queso, hacen una fiesta. Si es del zacahuil, hacen otra fiesta. A propósito, tamalín nada tiene que ver con tamales. En aquel entonces el dialecto era el náhuatl y se llamaba Tlamalinxochitl. Así se llamaba, Tlamalinxochitl. Esto tiene que ver con flores, ¿sí? Pero llegan los españoles, como otras veces, y para no batallar le ponen tamalín, pero no tiene que ver con tamales, aunque hay tamales, aunque hay zacahuil, pero no tiene que ver con tamalín, no tiene que ver con tamales. Y llegamos a las 7 de la mañana a la plaza, porque la música todavía seguía. Y ahí voy con el hermano Kiko. Y se para el hermano frente a todas las personas que están baile y baile con música en vivo ahí. Y como ya lo conocen mucha gente, saben que es pastor. Y estábamos ahí al frente de todos y el hermano así viendo a todos. Dije, no, aquí nos van a apedrear o nos van a hacer algo. Y dentro de la multitud sale un hombre corpulento hacia el hermano que dije, no, hombre, aquí ya, a ver para dónde corro ahorita, ¿verdad? Y viene ese hombre así, sudando, y el hermano Kiko le dice, ¿qué, todavía andas aquí? Sí, pastor, es que mire, pues a veces bailar ayuda y por eso, y tu vida de pecado. Y empezó a hablarle de esa manera, y las personas que estaban ahí se le quedaban viendo. Y este hombre solamente extendió la mano y le saludó. Sí, está bien, pastor, le dice. Y el hermano Kiko le dio una exhortación tremenda y no se detiene para hablar a las personas del evangelio. El mismo rezandero de ahí, cuando murió una persona, el rezandero estuvo ahí diciendo lo que tenía que decir y el hermano les pide permiso para predicar ahí, en un velorio donde no conocía a nadie. Y le dieron oportunidad. Y cuando él predicó, echó por tierra todo lo que dijo este rezandero. Al final el rezandero se le acerca y le dice, fuiste muy valiente al decir todo eso, ¿eh? Días más adelante lo evangelizó al hermano y lo ganó para Cristo. Y yo lo saludé al rezandero. Me dice, mira, ese es el rezandero. Entre otras cosas, hermanos, y Dios está haciendo una gran obra en aquel lugar. Ojalá que Dios siga fortaleciendo al hermano. Dice aquí en el capítulo 3 donde estamos, hermanos, consejos prácticos. Número 1, advertencias claras. ¿Sí? Advertencias claras, dice la Escritura. Para avanzar hacia la meta tenemos que hacer caso a las advertencias. Y la Biblia nos da una y otra advertencia. Hermanos, si no atendemos las advertencias, entonces nosotros vamos a tener una vida, permítame usar esta palabra y sin el afán de ofender a nadie, espiritualmente decadente. Porque cuántas veces se nos han exhortado a través de los mensajes de que la vida cristiana no es fácil, de que tenemos que avanzar, de que tenemos que tomar toda la armadura, de que tenemos que estar al pie del cañón, de que tenemos que tomar el arado y todas estas cosas, hermanos. Muchos ya se han alejado, se han dado cuenta de las cosas de Dios y creen que vivir una vida cristiana sin Dios les va a beneficiar. No, hermanos, de ninguna manera. Todo es una falacia. Lo mejor que podemos hacer nosotros como cristianos es seguir adelante en la vida cristiana. Eso es lo mejor que podemos hacer. El diablo está tratando de engañar a las familias, de engañar los liderazgos también. Y qué tristeza, hermanos, que después de que en un tiempo corrían la carrera, ahora están alejados. Me pregunto,
de entre nosotros sumaremos en esas estadísticas en algún momento? Puede ser si nos descuidamos en esta carrera. Las advertencias, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque hermanos, en la vida cristiana hemos de entender que somos un cuerpo en Cristo, amén. No es posible que este brazo le diga a este brazo, yo no te necesito. Somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. El cuerpo no puede estar desmembrado, hermanos, porque eso va a ocasionar serios problemas. Debemos estar bien unidos, como dice Efesios capítulo 4, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Para muchos ya venir a la iglesia ya no es importante. Se han alejado y andan haciendo y deshaciendo a su antojo y no tienen idea del problema que se les va a venir encima. Y no es amenaza. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis. Sí, a lo mejor hay dinero. Sí, a lo mejor hay paseo. Sí, a lo mejor hay comida. Pero eso no vale la pena, hermanos. Eso es vanidad. Ya lo hablamos. Por eso las advertencias aquí están. Guardaos de estas personas, estos mutiladores del cuerpo. Si no atendemos las advertencias, hermanos, esto nos hace negligentes y no podemos avanzar hacia la meta, ¿verdad? Una y otra vez. Otra advertencia, hermanos, es sencillamente mantenernos firmes en el camino del Señor. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una advertencia. Pero también, ¿qué más nos dice aquí, hermanos? Versículos 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, en estos consejos prácticos vemos otra cosa, que es poner a Dios en primer lugar. Quiero preguntarte en esta noche, ¿quién está en primer lugar en tu vida? No conteste, porque nos vamos a ir a la ley y al testimonio, a lo que dice la palabra de Dios y a lo que decimos en nuestra vida propia. No podemos decir que amamos a Dios, hermanos, abiertamente, cuando nuestros hechos dicen todo lo contrario. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso sin duda va a cosechar. Hermanos, el apóstol Pablo puso a Dios en primer lugar en toda su vida, con pruebas, con tribulaciones, con alegrías, en todo puso a Dios en primer lugar. Por eso dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí en donde estábamos hace rato, en 2 Timoteo 4:7, hermanos, ahí me llama la atención que el apóstol Pablo no dejaba de pelear, no dejaba de correr, a pesar de que había problemas ya al final de su ministerio. Unos piensan, no, es que ya la libró. No, hermanos, recuerden que lo mejor está por venir. Las recompensas y el reconocimiento va a ser cuando el Señor nos lo dé ahí arriba, en el tribunal de Cristo. Dice ahí, están ahí, hermanos, 2 Timoteo, versículo 10, 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Menciona a algunos que no les importó la carrera en algún momento. En este caso Demas, dice Demas, corría a la par la carrera individualmente, pero Demas me ha desamparado amando más. Muchos han dejado de correr la carrera porque están amando más este mundo. Y es triste cuando como padres estamos permitiendo muchas cosas en la vida de los hijos, hermanos. Yo sé que los hijos van formando su carácter, su temperamento, van creciendo
y en mi opinión, y en lo que poco o mucho tal vez que yo conozca de las Escrituras, creo que hay que seguir dando instrucciones a nuestros hijos. Algunos, a veces yo hago esta comparación, hay que soltarle la rienda a los hijos, amén. Suéltale la rienda. Pero va a llegar un momento en que tú tienes que jalar la rienda. Algunos se pueden ofender por esto, porque, me estás diciendo caballo. No, no estoy diciendo caballo, pero son comparaciones, ¿no? ¿Le sueltas la rienda? Sí, pero llega el momento en que vas a jalar la rienda por su bien, hermanos, por su bien. Pero eso ya no se puede hacer en estos tiempos porque ahorita estamos viviendo una generación de cristal que se enojan con cualquier cosita, hermanos. Y empiezan a filosofar, empiezan a argumentar. Hermanos, pero yo estoy convencido de que la disciplina es parte de las instrucciones que Dios nos da en la vida cristiana. El padre que ama a su hijo, lo disciplina. Es sí o sí, hermanos. Es sí o sí. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, Demas me desamparó, Lucas se quedó conmigo. Y luego le dice, Alejandro en el 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Todavía estaba con problemas, hermanos, y problemas fuertes, no como los tuyos y los míos, que por poquito ya queremos hacer a un lado las cosas del Señor. Él dice, Alejandro me está causando muchos problemas, guárdate tú también de él. Advertencias, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Siempre que quieras servir a Dios va a haber oposición, hermano. Siempre. Y lo más triste es que te crea las palabras del enemigo diciéndote, no puedes, mira, ya viste, mira para qué avanzas, mira para qué corres. Hermanos, estamos en una carrera y tenemos que avanzar a la meta, poniendo a Dios en primer lugar. Y número 3, en esta carrera, hermanos, del versículo 12 al 16 de Filipenses, dice ahí la palabra del Señor que debemos de estar conscientes de que la vida cristiana no es fácil, no es sencilla y tenemos que entenderlo. Del versículo 12 del capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No, hermanos, nosotros no somos el apóstol Pablo de ninguna manera, pero cada quien tiene una carrera individual y en esa carrera tenemos que trabajar, en esa carrera tenemos que disciplinarnos, en esa carrera tenemos que estar conscientes de que esta vida cristiana no es fácil, no es sencilla, no es de color de rosa. Y el apóstol Pablo lo tenía claro, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Habla de madurez, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también asido o tomado por Jesús. Lean el 13. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hermanos, ya dejemos de estar lamentándonos por las caídas que hemos tenido, por los tropiezos que hemos tenido, por los dardos del enemigo que nos ha lanzado y que nos ha lastimado. Ya dejemos de estar ahí llorando. Ya dejemos de estar ahí tirados. El Señor quiere que nos levantemos y que avancemos una milla más, que sigamos adelante porque Él ha prometido victoria para cada uno de nosotros. Somos más que vencedores, la Biblia lo dice. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Sí. Pero nosotros tenemos un problema, no nos queremos levantar del lodo cenagoso de la desesperación. No sé qué estamos esperando, hermanos. Si cada día que Dios nos da es una oportunidad para correr con nuevas fuerzas esta carrera que tenemos por delante. Y correrla con entusiasmo y correrla con gozo, aunque tengamos algunos problemas, aunque tengamos algunos obstáculos, es correr y no detenerse, hermanos, porque lo mejor está por venir. Aquí dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Estamos en una guerra, en una carrera, estamos buscando la perfección y la perfección es Jesucristo. No que lo haya alcanzado ya. Pero vean,
hago una cosa. Esto es lo que estoy haciendo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y sabes qué, hermanos? Muchos estamos arrastrando problemas de ayer, de antier, de 2 meses, de 1 año. Y esos problemas todavía nos tienen ahí encadenados. Y por eso no podemos correr esta carrera con gozo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, por favor, lo que pasó ayer ya pasó. Ya no podemos hacer absolutamente nada para corregir lo que ya pasó, haya sido bueno o haya sido malo, ya no se puede. Pero de aquí en adelante tenemos una nueva oportunidad para alinearnos, como dice el Señor, para tomar con seriedad su palabra y correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la Biblia, no pretendo haberlo alcanzado. Mejor olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Termina en esta parte diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Terminamos ahí en 2 a Timoteo, capítulo 4. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Imagínense, hermanos, todo lo que pudo hacer con la gracia y con el poder de Dios el apóstol Pablo. ¿Y cómo terminó? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No busquemos el reconocimiento de las personas en este mundo, hermanos. Busquemos el reconocimiento que Dios nos va a dar cuando estemos con Él. No le sea tomado en cuenta. Hermanos, no se ganchó con ninguna situación de esta. No dependía de las personas, dependía de Dios. Y me gusta este versículo, y aquí termino. Pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y termina contundentemente diciendo, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo estás corriendo esta carrera, hermano? ¿Cómo vas? ¿Hay tropiezos? Levántate en el nombre del Señor. ¿O qué esperas? Hermano César dijo estas palabras que a mí me impactaron mucho. Y son palabras fuertes. Con ese cáncer de páncreas, con esa operación Whipple que le hicieron, hermanos, lo que pudo vivir, y aún con la metástasis que había hecho el cáncer, llegó un punto en donde se cansó, le dolía mucho, hermanos, y dijo él, ya voy a dejar de estar lamiéndome las heridas y voy a seguir predicando. Y lo hizo a través de las redes sociales hasta que sus fuerzas se acabaron. Pero esa palabra me impresionó. Voy a estar dejando de estar lamiéndome las heridas. Voy a seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Tú qué esperas? Yo qué espero para avanzar hacia la meta. Dios los bendiga, hermanos.